Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, quien inició su mandato presidencial el 7 de agosto de 2002 y culminó el 7 de agosto de 2010, ofreció su programa de gobierno como una alternativa sólida de combatir el crimen, por medio de lo que llamó la seguridad democrática y su eslogan de campaña Mano firme, corazón grande. Con la llegada de Álvaro Uribe al poder, el país transitó hacia un manejo diferente del conflicto armado interno, reforzándolo y perpetuándolo, hecho que condujo a la vulneración grave y sistemática de los derechos humanos, lo que por supuesto tuvo implicaciones serias en el tratamiento del tema en la política exterior. Durante los periodos presidenciales de Álvaro Uribe fueron 4 las complicaciones esenciales en materia de derechos humanos a las que la comunidad internacional prestó su atención y las cuales además determinaron parte importante del contenido de la política exterior del país sobre este tema. Primero, el desplazamiento forzado de poblaciones rurales como resultado de enfrentamiento entre grupos armados. Segundo, la implementación de la Ley de Justicia y Paz. Tercero, el incremento notable de ejecuciones extrajudiciales o de los denominados falsos positivos. Cuarto, las interceptaciones ilegales o chuzadas adelantadas por la agencia del Gobierno Nacional a miembros de las Cortes, la oposición y agencias gubernamentales y no gubernamentales internacionales. Los datos gubernamentales y las cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, nos muestran un aumento significativo en el número de población desplazada durante los últimos 10 años. La entrada de las fuerzas de seguridad y el afianzamiento de la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe han transgredido sistemáticamente asentamientos rurales, generando una creciente constante de población desplazada hacia las zonas urbanas y cabeceras municipales. Las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos son homicidios efectuados por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas que tenían por objetivo hacer pasar a civiles asesinados como guerrilleros muertos en combate, en la búsqueda de que los militares pudieran maquillar las cifras de guerrilleros muertos en la guerra contra la insurgencia. De esta forma, el gobierno legitimaba el elevado costo público de la seguridad. La Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, nació para regular el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, la cual consagra en su artículo 1. Tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Esta ley ha sido fuertemente criticada por su ineficacia y la inexistencia de una verdadera desmovilización por parte de los grupos paramilitares, ya que esta situación solo conllevó al surgimiento de las bandas criminales BACRIM, que operan en buena parte del territorio nacional, pues la mayoría de los líderes de estas bandas criminales son comandantes de rango medio de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, que no se desmovilizaron o fingieron desmovilizarse gracias a esta ley. Estos grupos continúan cometiendo graves arbitrariedades en contra de la población civil en una gran parte del país. Además de la tortura y la desaparición forzada, emplean las amenazas y la extorsión como una forma de ejercer control sobre la población local. Por último, las interceptaciones ilegales o famosas chuzadas salieron a la luz inicialmente en febrero de 2009, cuando el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, la agencia dedicada a los servicios de inteligencia estatal, se vio involucrado en inconvenientes de grandes proporciones gracias a las denuncias de la revista Semana, según las cuales este organismo interfirió las conversaciones telefónicas de periodistas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros de las ONGs, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y políticos opuestos al gobierno de Álvaro Uribe. Estas revelaciones implicaron una investigación en la Fiscalía en la que se acusó a 7 funcionarios del gobierno. Durante el mes de abril de 2010, la Fiscalía encontró pruebas que vinculaban a funcionarios de la Casa de Nariño con estas operaciones. La investigación, sin embargo, aún no ha arrojado resultados concluyentes. Frente a esta situación insegura en materia de derechos humanos,
La comunidad internacional ha ejercido distintos niveles y tipos de presión sobre el Estado colombiano, como un esfuerzo por lograr que se respeten los derechos y se promueva su defensa. Como respuesta a esta presión, el gobierno Uribe agudizó la implementación de las estrategias tradicionales de política exterior colombiana de derechos humanos e hizo de nuevos argumentos a sus intervenciones internacionales, todo con el objetivo de blindar el Estado colombiano frente a una presión internacional. Como respuesta a esta presión, el gobierno Uribe agudizó la implementación de las estrategias tradicionales de la política exterior colombiana de derechos humanos e hizo uso de nuevos argumentos en sus intervenciones internacionales, todo con el objetivo último de blindar el Estado colombiano frente a una presión internacional. Pues el Estado colombiano se ha caracterizado por ser un ratificador estratégico de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Este comportamiento se traduce en una combinación de apego exegético de la norma, es decir, literal, combinado del incumplimiento sistemático de esta misma normatividad. El comportamiento ha sido sostenible durante un largo plazo, gracias a la aplicación de la estrategia diplomática internacional destinada a contener la presión de actores internacionales a favor de un mayor compromiso del Estado colombiano a los derechos humanos, que no fue practicada solo en el gobierno de Uribe, ha permitido al país utilizar un discurso internacional un poco superfluo, según el cual el compromiso de Colombia en esta normatividad es irrestricto e incondicional, gracias a que ha firmado y ratificado cuanto compromiso internacional se encuentra disponible en el tema. Ratificación de tratados y cumplimiento. Si bien hay varios rasgos de la política exterior colombiana de derechos humanos que han desarrollado a lo largo del tiempo y a partir de la década de los 80, la ratificación apremiante de tratados internacionales sobre esta materia ha sido un componente permanente y ha variado poco, que no fue practicada solo en el gobierno de Uribe, ha permitido al país utilizar un discurso internacional un poco superfluo, según el cual el compromiso de Colombia en esta normatividad es irrestricto e incondicional, gracias a que ha firmado y ratificado cuanto compromiso internacional se encuentra disponible en el tema. Una de las grandes incongruencias de política exterior colombiana en materia de derechos humanos reside en una doble temática que implica, por un lado, la negación sistemática de la existencia de un problema serio y grave de violación de derechos humanos en el país, y por otro lado, intenta convencer a la comunidad internacional que ha dado gestiones esenciales para solucionar el problema. En primera instancia, no se admite que existe. El gobierno de Uribe de ninguna forma escapó de esta incoherencia propia de la política exterior colombiana. La responsabilidad de los otros. A pesar de la deuda en materia de derechos humanos del Estado, siempre ha persistido en un nivel distinto a la responsabilidad de otros actores por abusos cometidos en contra de la población civil. El gobierno colombiano ha insistido en el argumento de que los principales violadores de los derechos humanos en Colombia son los actores del conflicto, como las guerrillas y la comunidad internacional, que no presta la suficiente atención a este tipo de abusos. De hecho, gobiernos anteriores a la administración de Álvaro Uribe Vélez ha intentado sin éxito cambiar el concepto de responsabilidad por violación de derechos humanos para extenderlo también a agentes particulares. La arremetida contra la ONU y las ONG. A todo esto debe sumarse una política clara por parte del Estado colombiano de atenuar la presencia y funcionamiento de los organismos de la ONU relacionados con el tema de derechos humanos en el país. Esta es una tendencia relativamente nueva en la medida en que la administración presidencial anterior a Álvaro Uribe se caracterizó por mantener sus diferencias en estas agencias como un asunto privado y de bajo perfil. Al contrario, la relación del gobierno de Uribe con Naciones Unidas fue difícil y se identificó por ataques públicos nacionales e internacionales del gobierno hacia la organización. La labor de las organizaciones no gubernamentales ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos en Colombia se hizo más polémica en la medida en que el gobierno de Estados Unidos comenzó a aumentar su ayuda militar al gobierno colombiano. Las ONG europeas también se opusieron firmemente al Plan Colombia y a las políticas de seguridad del presidente Uribe. Los argumentos principales utilizados por estas organizaciones se apoyaron en la relación anterior de Álvaro Uribe con las fuerzas paramilitares en la provincia de Antioquia, de la que fue elegido gobernador, y en consecuencia con su participación por acción y omisión en las violaciones de los derechos humanos que perpetuaron las fuerzas ilegales. Una de las primeras respuestas gubernamentales a este tipo de activismo fue la expulsión de 3 activistas españoles debido a su participación en las protestas campesinas de Chalán e Icononso. 2 de estos ciudadanos españoles pertenecían a la ONG Sol de Paz, procedentes de Andalucía, España.
y el tercero era miembro de la Organización Solidaria por los Pueblos de Asia, África y América Latina. Todos fueron expulsados del país, acusados de intervenir en sus asuntos nacionales y alterar el orden público. Soto y Mercadeo, 2002. Esta fue la primera demostración de lo que se construiría una estrategia planeada y sistemática de debilitamiento a las ONG internacionales y expulsada y promovida por el gobierno de Uribe. Estas organizaciones perjudicaban gravemente la legitimidad nacional e internacional del gobierno y su participación en asuntos denominados internos no era bien vista. Conclusiones. En su observación histórica sobre la política exterior de Colombia en materia de derechos humanos, se puede interpretar que hace muchos años Colombia padece de una grave crisis de derechos humanos y que la ayuda de la comunidad internacional para superarla es importantísima y habría podido ser mucho mayor si los sucesivos gobiernos colombianos se hubieran apoyado en ella. Por el contrario, en la diplomacia colombiana ha tendido a predominar una actitud de rechazo o de neutralización. En muy buena parte, esto es posible porque en contextos en los que existe un conflicto interno, como el caso de Colombia, el gobierno tiene más éxito a la hora de debilitar la movilización a favor de la defensa de los derechos humanos, arguyendo su necesidad de mantener la estabilidad y preservar la seguridad interna. La política exterior ha sido tan solo una pieza de todo el engranaje utilizado por el gobierno para lograr este propósito. Sin embargo, es posible discutir que el Estado colombiano se ha movido de la negación hacia una estrategia de concesiones tácticas, una estrategia que paulatinamente ha obligado al gobierno no solo a aceptar las normas de los derechos humanos, sino también la exigencia de abusos y violaciones. Es inevitable, por ejemplo, no notar esta tendencia en las declaraciones de culpabilidad del Estado colombiano por diversas masacres perpetradas por paramilitares con al menos el conocimiento de la fuerza pública, en el contexto de los procesos judiciales a cargo de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, estos reconocimientos tienen el potencial de pasar de ser meras concesiones tácticas a transformarse en una política pública de defensa y promoción de los derechos humanos. Pero en el caso de Colombia, esta fase de proceso aún está pendiente. La explicación aquí tiene que ver con la implementación de una política exterior que busca contener la presión internacional y blindar e inmunizar el Estado colombiano. Pero por más sistemática que sea esta política de contención, hay procesos que se encuentran en curso que pueden consolidar y darle más coherencia y consistencia a la posición de la comunidad internacional hacia Colombia y su situación de derechos humanos. En primer lugar, el proceso de negociación y aprobación de tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Europa ha puesto sobre la mesa la situación de derechos humanos en el país y los condicionantes impuestos eventualmente para servir de palanca para producir un cambio significativo de comportamiento del gobierno colombiano. En segundo lugar, la transición hacia una administración demócrata en Estados Unidos que ha manifestado su interés en darle un tratamiento más serio al tema de los derechos humanos en su agenda internacional. Puede darle más consistencia a la coherencia de la política exterior estadounidense hacia Colombia y hacerla consecuentemente más efectiva en su intento por presionar para argumentar el respeto y promover los derechos. Finalmente, la transición hacia un nuevo gobierno en Colombia que se preocupe por el respeto de los derechos humanos, por cumplir con los acuerdos de paz y por sacar avante la JEP.